tema de esta tarde vamos a tratar un tema que creo de que no escapamos ninguno. Ninguno escapamos porque vamos a hablar sobre el miedo. Dice que en la tierra hoy se vive la dictadura del miedo. Y vamos a comenzar viendo qué es el miedo, esta emoción primaria, cómo actúa el miedo en nuestro íntimo. Cuentan aquellos que saben, yo lo voy a hacer con mis palabras, cuentan los que saben que nosotros vamos recibiendo, por ejemplo, imágenes, y todas estas imágenes que recibimos se procesan en el cerebro. Pero antes de llegar a la parte de atrás del cerebro, que es donde se va a procesar la imagen, pasa por una especie de alarma, una especie de sensor, la amígdala. Y la amígdala empieza a todo lo que vemos decir, esto lo conozco o no lo conozco, lo conozco o no lo conozco. Y compara a una velocidad extraordinaria. Y todo lo que conoce o le parece familiar, lo deja pasar. Y va hacia atrás. Acá se procesa la imagen y luego la corteza decidiremos qué hacemos o no hacemos. Vemos un amigo, qué bárbaro, nos saludamos. Vemos a alguien que no nos gusta tanto, bueno, a lo mejor muchas veces cruzamos la calle. Vemos qué hacemos, no importa. Pero en función de esta situación vamos viendo cómo nos manejamos. Pero la amígdala, si ve algo que es peligroso, como por ejemplo una víbora, o alguien que dice, no, yo no puedo ver las arañas, otro que dice, yo temo de las cucarachas, por ejemplo. Y claro, cuando vemos algo, salta una alerta. Y en esta alerta se produce una interrupción. Claro, la amígdala dice, no. Esto no puede continuar normal. Acá hay algo que no está bien. Acá hay algo que genera un peligro. Y frente a este peligro hay que tomar otra decisión. No lo puede dejar a la decisión de la razón, porque muchas veces nos podemos equivocar o demorar en la decisión. La decisión tiene que ser rápida, porque el miedo nos ha salvado, siempre, nos ha salvado la vida, como un instinto de conservación. El miedo nos saca rápidamente del peligro casi sin pensarlo. Entonces la amígdala dice, a esto no lo conozco, hay que salir. Y larga entonces un disparador de adrenalina o de neurotransmisores, podríamos decir al torrente sanguíneo, que activa todo lo que es la musculatura de las piernas para correr, para salir corriendo, o de la parte superior de los brazos, porque si no puedo correr, debo atacar. Entonces hay una diferencia muy grande en lo que es el cuerpo y toda la situación endocrina en función del miedo. ¿Justamente para qué? Para salvarnos. Pero nosotros tenemos la posibilidad de manejarlo esto. Decimos, pero esta víbora está dentro de este lugar, podríamos decir, de este habitáculo en el que venimos acá al museo para verla. O entonces, no hay peligro. La miramos a través del vidrio, ahora estamos tranquilos, estamos sin problemas. Pero, por ejemplo, un animal no podría hacer esto. Un animal, nosotros, aquellos que viven en el campo y han trabajado, por ejemplo, con las vacas, cuando uno entra en el corral, un montón de vacas, y simplemente levantando las manos y caminando hacia ellas, las vacas se van. Con el peso, solamente con su peso, de más de 300 o 500 kilos, acá o 100 me dejaría mentir, esas vacas simplemente caminando nos pasarían por arriba. No podríamos hacer casi nada. Sin embargo, la amígdala le dispara la orden con la cual no puede interceder. Y la única defensa que tiene esta vaca es de correr, de salir corriendo. Por lo tanto, este temor le salva la vida, como nos ha salvado la vida tanto a nosotros. Pero una cosa es atravesar la emoción de miedo y otra cosa es vivir con miedo. Acá hay un problema. Porque si en algún momento o en algún instante tenemos miedo, es normal, es natural. Pero ya si vivimos con miedo, es otra distancia. Porque cuando este circuito se hace más pronunciado y no tiene una interrupción, podríamos decir, que llega a puntos de destrabar lo que es la razón, la voluntad, y aparece esta situación de pánico en la que nos paralizamos, nos quedamos blancos, nos transpiran las manos. Justamente el miedo nos paraliza, no nos deja actuar. Por eso, si vamos a vivir con miedo, hay una situación que debemos analizar. Y ustedes dirán, ¿y un ejemplo de esto? Es sencillo con el que hacemos, por ejemplo, o trayendo un ejemplo sencillo, por el de la vaca, o de una cebra, por ejemplo. La cebra está en la selva.
expuesta a los leones, a las hienas, permanentemente, casi sin ningún resguardo, solamente correr. Si ella viviría con miedo, no podría alimentarse, porque para alimentarse necesita agacharse, quedar casi entre los pastos, y necesita comer. Incluso necesita tener sus crías, que también las tiene en un lugar abierto, justamente expuestas a lo que son los leones, las fieras. Sin embargo, la cebra, por ejemplo, tiene el miedo necesario justamente para vivir, para este instinto que le permita conservarse, alimentarse y reproducirse. Pero si la cebra viviera permanentemente con miedo, no podría ni reproducirse, ni alimentarse, ni continuar la especie. Este miedo debe ser puntual, como en nuestros casos. El miedo es puntual, pero no todos tememos de lo mismo. No a todos nos asustan las mismas cosas. Por ejemplo, en este caso, vemos en esta película también muy graciosa que se llama Madagascar, vemos a estos animales que llegan, salen de un zoológico y llegan por primera vez al bosque. Le temen a lo desconocido. Es uno de los primeros miedos fundamentales. Uno le teme a lo que no conoce. Por eso nosotros, a partir del discernimiento, cuando conocemos, el miedo se desaparece de un momento para otro. Sin embargo, cuando tenemos desconocimiento, claro, tenemos mucho miedo. Pero, como les decía, no todos lo temen a lo mismo. Acá hay otros chicos que están contentos, los pingüinos súper osados. Si alguien vio la película, va a ver que estos pingüinos en ningún caso tienen miedo. Son tan osados que atraviesan cualquier circunstancia sin ningún inconveniente. Bueno, vamos a ver entonces que aquel que tenga algún temor debe ser tratado con respeto y con consideración. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una herida en el cuerpo, vamos al médico, la tratamos, se pone una venda, se pone un yeso, lo que sea, según la consideración de esta herida. Es decir, hay todo un respeto, un tratamiento para esta situación. Pero si tenemos miedo, ¿vamos a querer sacar este miedo violentamente? Por ejemplo, si alguien dice, no, yo tengo claustrofobia a los ascensores, pero quiero que no pase nada en el ascensor. ¿Cuál es el problema de subirse a un ascensor? Y nosotros que meteríamos de golpe a una persona para sacarle el miedo adentro de un ascensor y que quede apavorada. No. Necesitamos acompañarla y respetarla. Es decir, no podríamos nosotros tener una actitud diferente si para una herida la acompañamos, para una situación emocional que debe ser superada, también necesita de acompañamiento y de atención. Vamos a ver incluso que necesita de este acompañamiento y de esta atención, el miedo, porque dentro del camino evolutivo del hombre, el miedo nos ha acompañado por millones de años. El miedo nos viene salvando la vida y demás y acompañando como emoción primaria durante millones de años. Es decir, que convivimos con él cifras que casi no podemos dimensionar. Sin embargo, por ejemplo, el amor está con nosotros, podríamos decir, desde hace 2000 años. Desde que llega Jesús a instalar el amor como emoción. Este amor que nos genera el respeto por el otro, la consideración, la idea de ser lindos, de hacer el bien, como diría Jesús, de amar al prójimo como a sí mismo. Pero este sentimiento, podríamos decir que es corto, estamos casi en los ensayos de este sentimiento que todavía nos cuesta tanto manejar. El miedo, como decíamos hoy, hace millones de años que está instalado en nuestro íntimo, en nuestras emociones, y por supuesto debemos superarlo con el discernimiento, con el acompañamiento, con el amor. Hay un caso de un hombre que conozco en el trabajo, que él dice que tenía un temor terrible a rendir exámenes. Él no pensaba que algún día iba a poder recibirse de abogado. Y en función de esto ni siquiera intentaba estudiarlo. Tenía en su íntimo la idea de llegar a hacerlo, pero ni siquiera podía intentar. Una persona que se la ve tímida, un tanto retraída, pero con una honestidad y con una bondad enormes. Sin embargo, ustedes fíjense en lo que decíamos hoy de la atención y de la consideración.
su esposa, ahora que es actualmente su esposa, en ese caso, eran novios, le dijo, podemos pensar, imaginar, ¿qué podría haberle dicho? ¿Pero cómo? No seas cobarde, tenés que ir a rendir, estudiar un poco y te pones frente al profesor y rendís, ¿pero qué problema hay? No, sin embargo, la esposa lo acompañó. Le dijo, mira, no necesito que vos seas abogado. Si a vos considerás que a lo mejor podría llegar a ser taxista, muy bien, yo te quiero como sos. Si fueras taxista o si atendieras un kiosco, para mí es igual. Cualquier trabajo honesto o digno que hagas, para mí va a ser igual. Yo te amo de cualquier forma. Voy a casarme con vos de cualquier forma. Pero si quisieras ser abogado, yo voy a ayudarte. Yo me propongo ayudarte y acompañarte. Y bueno, lo pensó y lo decidió. Y esta mujer, él me contaba que lo acompañó tanto que si ella se hubiese anotado en la carrera, se recibía antes que él. Porque todas las materias las estudiaron juntos, ella médica, y lo acompañó en cada materia, estudiándolo. Él me decía que llegaba a los momentos del examen y sentía tanto miedo, tanto pavor que le pedía que lo acompañe. Y ella estaba sentada junto a él. Hoy en día charlan de cosas de abogacía y de juicio, jurisprudencia, lo que ustedes imaginen, y ella lo habla con total conocimiento porque sabe toda la carrera. Y dicen que había momentos en que ella no podía acompañarlo, no podía estar ahí, tenía que atender su situación como médica también, sus exámenes, sus cosas. Y él, estando casi a punto de rendir, la llamaba por teléfono y le decía, no voy a rendir, no voy a salir bien. Y se iba casi del salón y ella, por favor, volvé, tranquilo, sabes un montón, estudiamos todo, no te hagas problema, hacé como ya hicimos varias veces, sentate, orá. Y él es una persona que ora con mucha fe. A tal punto él llega a adquirir este coraje para rendir, que sale adelante, que se recibe de abogado y que hoy está como secretario de la Cámara. Hace poco recibió una medalla de 30 años de ejercicio de esta profesión. Y ustedes fíjense que la mujer lo acompañó con esta disposición para justamente poder sanar sus miedos. Y fíjense cómo es la vuelta de la vida. Ellos, vinculados al tema de este viernes de la adopción, tienen 2 hijos, no podían tener hijos, 2 hijos adoptados. Y el que puso el coraje en esta oportunidad fue él, porque a su primera hija que adoptaron, con 1 año y pico de edad, esta hija tenía leucemia congénita. Esta leucemia tenía una repercusión en el sistema nervioso central que hacía que no apoyara sus piernas y tuviera la posibilidad de nunca caminar. Además, tenía un soplo en el corazón. Y cuando ella recibe el expediente de esta propuesta de adopción que le dicen que tiene que resolverlo en 1 semana, quien le brinda este coraje es él. Porque él en un momento le dice, no, pero vayamos a ver a los médicos. Los médicos nos tienen que decir, llevamos la historia clínica y demás, y lo hicieron. Y ella andaba y decía, Dios mío, ¿por qué nos dieron este caso a nosotros? Y él le dijo, Norma, vayamos adelante. Dios nos tiene que ayudar. Dios nos va a ayudar. Vamos para adelante. Él entonces ahora puso el coraje, superaron el miedo y la chica hoy tiene 20 años, es sana. Toda esta situación de salud se recuperó. La sífilis congénita, el soplo era un falso soplo. Y caminar, no podía caminar por falta de cariño. También la falta de cariño genera estas situaciones de temor muy grandes, que cuando son acompañados en un contexto familiar y demás, esto se supera, y ella lo superó. Él lo superó, la mujer lo superó. Estos miedos se superan con amparo, con compañía, con protección, con amor. Con amor. Porque vamos a ver que nos dice Ubaldo Pereira Franco, el amor es justamente el sentimiento por excelencia que nos hace superar a los miedos. Porque fíjense que hemos tenido miedos, contaba Chico Saliera, hemos tenido miedo durante toda esta etapa evolutiva a lo que se les ocurra. Por ejemplo, el miedo a tener hambre, porque la comida no iba a alcanzar. Sin embargo, Dios intuyó al hombre, a su íntimo cerebral, podríamos decir, o intelectual,
para que empezara con las cosechas, cultivando, en vez de ser nómade, empezara a cultivar. Y empezó a cultivar, y ahora esta comida no solo abastecía a la familia, al núcleo, sino que además empezó a tener excedentes para poder llevar a otros lugares. Cuando empezó esta situación dijeron, temían de que no iban a poder superar distancias tan grandes. Y también recibieron de lo alto de Dios, el hombre recibe esta intuición, justamente para crear los automóviles, los camiones, el transporte hoy en día nos traslada en un momento de un lugar para otro sin inconvenientes. El teléfono, hoy podemos comunicarnos con alguien a otro lado del planeta. Por ejemplo, hoy si tomara mi celular podría llamar a China y hablar al instante. No lo haría porque me quedaría sin crédito, pero bueno, podemos hacerlo al instante sin ningún inconveniente, justamente porque aquellos temores o aquellas circunstancias o amenazas externas las hemos ido trabajando. Lo que nos cuesta todavía es trabajar las amenazas internas. Cuando a nosotros, por ejemplo, nos atacan los celos, que es parte también del miedo, de este miedo a ser engañado. Tengo una persona que quiero mucho en mi ciudad natal, en Junín, que el otro día me dijo, hacía mucho que no la veía, le digo, ¿tenés novio? No, novio, ni loca. Hoy en día no hay un hombre que sea fiel. Y me quedaba con una sensación íntima, lastimosa, porque ¿cómo tanto temor? ¿Por qué este temor? Podría decirle que conozco tantos hombres fieles, por ejemplo acá en este salón, realmente fieles. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema si nos pensamos tornar con amor? ¿Por qué el temor a no ser amados? Muchas veces nosotros pretendemos de la vida que la vida no brinde. Muy pocas veces nos disponemos a brindarnos a la vida, a brindarnos en amor, en trabajo, en solidaridad, en asistencia. Y justamente cuando nos disponemos a brindarnos a partir de este sentimiento del amor, se curan muchos miedos. Y en función de curarse muchos miedos, nos sentimos también útiles. Y cuando uno se siente útil o es útil a la comunidad, vaya si se van los miedos. Porque ahora uno es importante, uno es cuidado. Y no solo nos cuidan aquellos que son allegados, nuestros familiares. Dios, Padre bueno por excelencia, a todos nos cuida. Decía un guía espiritual, contaba en uno de los libros a partir de Chico Xavier, que de todos los dolores que vio en toda su experiencia, de todos los dolores que atravesó, en ninguna persona o en ningún ser vio que falte la asistencia de Dios. En todo momento la asistencia de Dios está presente. Porque si nosotros queremos a nuestros hijos y los cuidamos, ¿cómo Dios nos va a cuidar a todos sus hijos, que somos todos? Muchas veces nuestros hijos se van y tienen que ir a bailar o a algún lugar y demás, y están toda la noche solos y vaya si sufrimos hasta que ellos vuelven. Muchas veces podríamos pensar que cuando nosotros nos íbamos, como sufrirían nuestros padres. Sin embargo, debemos también encomendarnos a Dios, con una oración: Dios, son también tus hijos, cuídalo, por favor. Y a partir de que nosotros trabajamos en estas circunstancias, los temores se van yendo. Había una mujer que cuenta de Valdo Franco que tenía una situación emocional muy grave, un temor tan grave que le había llevado a una enorme depresión, y en función de esta enorme depresión casi su vida no tenía sentido y estaba casi al borde del suicidio. Sin embargo, un terapeuta, un psicólogo, fue a asistirla, porque si estos miedos son tan profundos necesitan de asistencia profesional, terapéutica. Nosotros en la casa, por supuesto, ofrecemos la terapeuta espírita cristiana, que está al alcance de todos. Y en este caso, este terapeuta que habla con una mujer, después de un prolongado, entre comillas, tratamiento, le dice: ¿qué cosas le gustan a usted? Y ella dijo, para hacerlo breve, las violetas. Me gustan las violetas. ¿No le parece que sería bueno preparar un ramo de violetas para regalar ahora este familiar tan querido suyo que próximamente va a casarse? ¿No le parece que sería oportuno hacer un ramo de estas violetas que tanto le gustan y que usted cultiva, para que la novia pueda llevarlo? Que podamos darle esta alegría. Ella lo consideró y podrá hacerlo, y le gustará. Vale la pena intentarlo, le digo. Vale la pena intentarlo.
Porque muchas veces por temor no lo intentamos y se nos diluyen las oportunidades. Pero claro, con este tratamiento, con acompañamiento, como lo hacíamos con este abogado, ella dice, está bien, voy a intentarlo. Y lo intenta y prepara este ramo y demás, y este ramo tiene una gran aceptación. Y la novia lo brinda y demás, y lo expone, y todos dicen, qué fantástico. Y ella comienza a preparar este ramo ahora para otra vecina, que también se casaba a su hija. Y esto fue sucediéndose, y ella tuvo que empezar a salir de su casa porque ya las flores, las violetas no la alcanzaban. Y tenía que ir entonces ahora al vivero a buscar más flores y demás para armar. Y cuando empezó a armar para todo el pueblo en el que ella vivía. Y continuó con esto, continuó armando estos ramos de violetas. Y cuenta que cuando ella desencarnó, todos la recordaban con mucha alegría y nostalgia, incluso oraban, porque era esta mujer, la mujer de los ramos de violetas que brindaba alegría y tanta esperanza para aquellos corazones que se unían en matrimonio. Y ustedes fíjense cómo podemos ir superando los miedos, como decíamos hoy, a partir del amor. Y para finalizar, una historia hablando de matrimonios y hablando de Jesús. Vamos a ver que Jesús, como modelo y guía, está en esta oportunidad en Caná, en aquella ciudad preciosa. Cuentan que era primavera, y en esta primavera todo florecía en Caná. Los frutos, las plantas de flores con las plantas de frutos, con un aroma muy especial, un aroma muy intenso que generaba un éxtasis, podríamos decir, en aquellos ciudadanos. Y son invitados, por supuesto, Jesús, los discípulos y su madre y familiares, porque se iba a brindar esta boda tan importante. Y hacía 2 meses que Jesús había dejado la carpintería, estaba reuniendo a sus apóstoles para comenzar su ministerio. Y luego de 2 meses se juntan en esta ciudad, en Caná, se reencuentran. Cuentan que María lo abraza con tanta ternura, con tanta nostalgia a su hijo, porque estas madres que son también verdaderas mártires, porque son madres de mártires, de seres que superan sus miedos, como Martin Luther King, como acaba de desencarnar Mandela, gracias. Son seres que se donan, que superan sus temores y que a partir del amor comienzan a brindarse para su sociedad en vez de dedicarse al odio, a la venganza. Ellos ahora se dedican a amar en función de que todo prospere. Y bueno, Jesús se encuentra con María y están en esta boda tan especial, en este momento tan único. Dice que las bodas duraban entre 5 o 3 y 8 días, más o menos en función de la capacidad económica de aquellos que se casaban. Y las fiestas comenzaban al atardecer y terminaba a la madrugada. Y claro, la fiesta, una de las situaciones importantes, era el vino. Y vamos a ver que en Caná, o en la boda de Caná, se produce este primer milagro, entre comillas, de Jesús, donde Él convierte el agua en vino. ¿Y cómo ocurre esto? ¿O en función de qué Jesús se brinda a esta experiencia, a esta situación, en una fiesta? Convertir agua en vino. Resulta que María, cuando empieza a mirar, ve que el vino estaba por agotarse, que estaba prácticamente a la mitad de la noche, faltaba mucho. Y cuentan que en aquella época los casamientos eran hechos con mucha responsabilidad, con mucho respeto. Eran hechos por una situación íntima y moral muy profunda. Y contaban que si el vino se terminaba, era un mal augurio, un mal presagio para aquellos que se unían en matrimonio. Y ella, como vio estas circunstancias, como vio que se iban a quedar sin vino, se acercó a su hijo y le dijo: hijo, va a faltar el vino. Hay un momento de miradas, hay un momento expectante. Y le dice: mujer, ¿qué quiere que yo haga? Mujer era una palabra de mucho respeto filial,
para la madre. Jesús le dice: mujer, con tanto amor, ¿qué quieres que yo haga? Dicen que María se convierte a partir de ese momento en la intercesora entre los hombres y Jesús. Luego va a ser ella siempre intercesora entre nuestras situaciones incluso más mezquinas, entre nuestras situaciones o nuestros dolores más inverosímiles. Ella es la intercesora entre nosotros y Jesús. Porque sin decir nada se da vuelta y le dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Y se sienta. Lo mira, le sonríe. Él medita y piensa. Había esta situación íntima en los que iban a casarse, este mal augurio, este mal presagio, este temor que podría instalarse en sus corazones de que mañana le fuera mal en su matrimonio en función de que se había quedado sin hijo. Era una creencia popular, casi sin sentido para Jesús. ¿Qué tenía que ver con esto? Sin embargo, él, luego de meditar, se levanta y le dice a los sirvientes, le dice: llenen las tinajas con agua y las traen para acá. Es un momento casi pasa desapercibido. Lo ven algunos de sus apóstoles que ya estaban ahí, los sirvientes, algunas personas, pero es un momento suave, rápido. Él posa sus manos sobre las tinajas y en esta imposición de manos, tranquila, suave, rápida, le dice a aquellos sirvientes: ahora toman las tinajas y las llevan al mayordomo para que él las siga. Y cuando van al mayordomo con las tinajas, el mayordomo, por supuesto, toma, prueba. ¿Cómo puede ser? El mejor vino debe servirse al principio. El mejor vino debe servirse cuando todos estamos lúcidos para somarlo. En este momento ya casi cualquier vino vendría bien. Este mejor vino debería haber sido servido al principio. Y ahora, entonces, su nombre empieza a estar entre la muchedumbre. Fue él. Él convirtió el agua en vino. Y aparece entonces la primera obra, podríamos decir, pública en esta fiesta de bodas, en la que Jesús se manifiesta al pueblo, valorando, respetando y dignificando el matrimonio. Justamente procurando destituir de temor a aquellos que iban a casarse. Como decíamos hoy, con amor, con fraternidad, acompañándolas. Gracias.